Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en las ideas que circulan en Líderes e insumisas, el llamado de la marea salmón, de Gabriela Vargas. Es un recorrido por historias de liderazgo femenino, de resistencia, pues sí, ante las normas y de los desafíos que siguen muy presentes hoy en día. Exacto. Y el concepto central que propone la autora es potente: insumisas. Se refiere a esas mujeres que, a lo largo de la historia y hasta hoy mismo, pues han desafiado y siguen desafiando lo establecido, ¿no? Las expectativas sociales sobre cómo deben ser o actuar. Vamos a ver figuras clave, las distintas etapas del feminismo, pero también ese contraataque patriarcal que es bastante reciente y cómo se le planta cara. Nuestra misión hoy es, intentar destilar la esencia de estas páginas. ¿Quiénes son realmente estas insumisas? No solo las que llegaron a puestos de poder, ojo, sino las que intentaron, y a veces lograron, pues cambiar las reglas del juego. Claro. ¿Cómo ejercieron esa influencia o ese poder? ¿Qué barreras se encontraron? Y sobre todo, ¿qué nos quiere decir la autora con esa imagen de la marea salmón? Suena intrigante, la verdad. Así que, vamos a ello. Vamos. El texto arranca recordándonos algo que, a veces se olvida. La historia oficial, la que se suele contar, ha silenciado sistemáticamente a las mujeres. Pero que siempre estuvieron ahí, desafiando. Siempre. Pensemos en Olympe de Gouges, en plena Revolución Francesa. No se conformó con la Declaración de los Derechos del Hombre y ¡zas!, escribió la de La mujer y la ciudadana. Tremendo acto de valentía. Pagó con su vida, Pero su pregunta, ¿y las mujeres? Sigue siendo increíblemente relevante hoy. Es que esa pregunta cuestionaba la universalidad misma de la revolución, ¿sabes? Que decían hombre, pero no incluían a todas. Y fíjate, casi al mismo tiempo, Mary Wollstonecraft en Inglaterra publicaba su Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ajá. Su argumento era demoledor para la época. Decía que la supuesta inferioridad femenina no era natural, sino consecuencia directa, de la falta de acceso a la educación. O sea, ya apuntaba a las estructuras. Exacto, a las estructuras, no a esencias ni a biología. Es fascinante cómo estas ideas surgían en paralelo, ¿no? Cuestionando los cimientos de sociedades que se decían ilustradas. Ellas y otras como ellas, claro, abrieron la puerta a lo que se conoce como la primera ola del feminismo. Más o menos siglo XIX, principios del XX. La lucha ahí se centraba en derechos básicos: poder votar, tener propiedades, ser iguales ante la ley, cosas que hoy nos parecen obvias pero que costaron muchísimo. Claro. El libro menciona figuras clave en Estados Unidos, como Elizabeth Cady Stanton, la impulsora de la famosa convención de Seneca Falls en 1848. Eso marcó un antes y un después, ¿verdad? Totalmente. Y es interesante ver cómo ya desde el principio había tensiones internas. Sojourner Truth, una mujer negra que había sido esclava, su discurso ¿acaso no soy una mujer?, fue potentísimo. Brutal. Puso sobre la mesa que la experiencia de ser mujer no era única, que la raza importaba, y mucho. Desafió tanto el racismo como el sexismo, incluso dentro del propio movimiento sufragista. Es verdad. Eso nos muestra que la idea de interseccionalidad, aunque el término sea posterior, tiene raíces muy, muy profundas. Y mirando a Europa, el libro recupera figuras como Rosa Luxemburgo, marxista, pacifista, con una voz crítica incluso dentro de su propio movimiento. Una figura compleja, sí. Su frase, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, sigue siendo un horizonte inspirador. Totalmente. O Emma Goldman, Emma la Roja, anarquista, defensora del amor libre. Ambas conectaban la opresión de género con la de clase y con el sistema capitalista. Eran insumisas, como dice el libro, en múltiples frentes. Vaya. Lo que vemos en estas pioneras es esa idea central. No buscaban simplemente un sitio en el sistema, sino que cuestionaban el sistema mismo, ya fuera el legal, el educativo o el económico. Estaban sentando las bases. Sí, sentando las bases para entender que la lucha por la igualdad era, mucho más compleja de lo que parecía. Avanzando al siglo XX, empezamos a ver mujeres en altos cargos de poder político, aunque al principio, sí, se las veía casi como rarezas, ¿no? Como excepciones. Sí, la excepción que confirma la regla, decían algunos. El libro menciona a Sirimavo Bandaranaike, en Sri Lanka, que en 1960 se convirtió en la primera mujer primera ministra del mundo.
Un hito simbólico enorme. Enorme, aunque bueno, llegara al poder tras el asesinato de su esposo, que también tiene su miga. Claro. Y luego está Simone Veil, en Francia. Su historia es, sobrecogedora. Sobreviviente de Auschwitz, elige la política como herramienta de reconstrucción. Impresionante. Y como ministra de Sanidad, le toca defender la ley del aborto en 1975 ante una Asamblea Nacional hostil, casi exclusivamente masculina. Hay que imaginarse la escena. Tuvo que ser terrible. La insultaron, la atacaron brutalmente. Y su respuesta fue de una dignidad. Dijo, ninguna mujer recurre al aborto con alegría. Basta con escuchar. ¿Qué frase? Consiguió la ley y luego fue la primera presidenta del Parlamento Europeo. Es un ejemplo de cómo ejercer el poder desde la memoria, la ética y, una firmeza increíble. Impresionante, sí. Y el libro también recuerda a Vigdis Finnbogadóttir, en Islandia, la primera presidenta elegida democráticamente en el mundo, en 1980. Islandia siempre pionera en esto. Sí. O a Gro Harlem Brundtland, en Noruega, que no solo fue primera ministra, sino que fue pionera en poner el desarrollo sostenible en la agenda global, ya en los 80. Fíjate, ya hablaba de algo que hoy nos parece súper urgente. Y mientras estas mujeres llegaban a puestos visibles, ocurría la segunda ola feminista, en los años 60 y 70. Aquí el lema fue, lo personal es político. Se empezó a cuestionar la esfera privada, las relaciones, la sexualidad, el trabajo doméstico. Claro, todo eso que se consideraba cosa de mujeres y sin importancia política. Exacto. Simone de Beauvoir, con el segundo sexo, ya había abierto camino, ¿no? Y Betty Friedan, con la mística femenina, puso nombre a esa insatisfacción de las mujeres atrapadas en el rol de amas de casa perfectas. Se luchaba por la autonomía sobre el propio cuerpo, claro, acceso a anticonceptivos, derecho al divorcio, educación sexual y la legalización del aborto, que fue una batalla durísima en muchos países. Durísima. El manifiesto de las 343 en Francia, donde mujeres famosas declararon haber abortado. Eso fue un bombazo. O la sentencia Roe contra Wade en Estados Unidos. Momentos clave. Totalmente. Y en América Latina, esta segunda ola tuvo un cariz muy particular, porque se cruzó de lleno con la lucha contra las dictaduras militares. Es verdad. Las hermanas Mirabal, en República Dominicana, las mariposas asesinadas por Trujillo, se convirtieron en un símbolo mundial contra la violencia de género. Su fecha de asesinato, el 25 de noviembre, no es casualidad que sea el Día Internacional. Qué fuerte que venga de ahí. O las madres de Plaza de Mayo en Argentina, que transformaron su dolor personal, la búsqueda de sus hijos, en una potentísima denuncia política contra la dictadura. Ahí lo personal es político adquirió una dimensión de vida o muerte, literalmente. Exactamente. El libro también menciona a líderes que surgieron en esas transiciones complejas, como Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, con ese mandato de reconciliación tras la guerra civil. Sí, contextos dificilísimos. O Michelle Bachelet en Chile. Pasó de ser víctima de la dictadura de Pinochet a presidenta del país 2 veces. Una trayectoria, increíble. Son ejemplos de cómo el liderazgo femenino en la región a menudo ha estado ligado a procesos de paz, de memoria, de justicia social. Aunque también, como señala el libro, sí, dime. Al mencionar a Cristina Fernández en Argentina o Dilma Rousseff en Brasil, pues enfrentaron enormes desafíos, controversias y, en el caso de Rousseff, un impeachment que muchos consideran que tuvo componentes de género muy claros. Ser la primera no garantiza un camino fácil, Para nada, al contrario a veces. El texto argumenta que ya en el siglo XXI la presencia de mujeres líderes empieza a verse menos como algo simbólico, como la excepción, y más como algo estratégico. Sí, como que aportan algo diferente o necesario. Nombra a Helen Clark en Nueva Zelanda, con su estilo pragmático, ¿no? Enfocado en políticas de cuidado, sostenibilidad, o a Johanna Sigurdardóttir en Islandia, la primera jefa de gobierno abiertamente LGTB+ del mundo. Y destaca también a líderes africanas fundamentales como Funsile Mlambo Ngayuka, de Sudáfrica. Fue vicepresidenta y luego directora de ONU Mujeres, clave para incluir la igualdad de género en los objetivos de desarrollo sostenible. Importante eso. Muchísimo. O Amina Mohamed de Nigeria, una voz crucial en desarrollo y medio ambiente, impulsora de la Agenda 2030. Ellas han llevado las perspectivas del sur global a foros donde, a menudo nos escuchaban. Aquí el libro plantea una distinción interesante entre mujeres que llegan al poder y, se adaptan a las reglas masculinas tradicionales. Sí, las que juegan el juego como siempre se ha jugado. Y aquellas que intentan liderar de otra manera,
pone a Angela Merkel como ejemplo de poder racional, de estabilidad en medio de crisis enormes, apelando a la ciencia y la solidaridad, con su famoso «podemos hacerlo», Wir schaffen das. Un liderazgo muy sobrio, muy basado en la gestión. Y en contraste, menciona a Jacinda Ardern, en Nueva Zelanda. Ah, ¿sí? Su liderazgo se caracterizó por una empatía muy visible, pero combinada con firmeza, No era solo amabilidad. Claro. Su respuesta al atentado terrorista de Christchurch, abrazando a la comunidad musulmana, o su comunicación tan cercana durante la pandemia, encarnaba ese «podemos ser amables y fuertes a la vez». Mostró que otro estilo de liderazgo era posible y además efectivo. Sí, marcó una diferencia. También se resalta a Mia Mottley, de Barbados, una voz potentísima desde el Caribe, reclamando justicia climática y reparación histórica por la esclavitud. Una voz que se hace oír, sí. Y que además lideró la transición de su país a una república. Son liderazgos que desafían el status quo global desde la periferia, digamos. Totalmente. Y es revelador lo que pasó durante la pandemia de COVID-19. El libro recoge estudios y análisis que sugieren que países con mujeres al mando, Taiwán, Nueva Zelanda, Alemania, Finlandia, Islandia, Dinamarca, varios sí, gestionaron la crisis inicial a menudo con más rapidez, más coherencia, poniendo la protección de vidas en primer lugar. Se mencionan nombres como Tsai Ing-wen, Katrin Jakobsdottir, Sanna Marin. Interesante. No es una regla mágica, claro, pero sí un patrón que invita a reflexionar sobre estilos de liderazgo, quizás más comunicativos, más basados en la confianza. Pero la pandemia también, destapó o agravó problemas que afectan especialmente a las mujeres. La llamada crisis de los cuidados, ese trabajo invisible que sostiene todo lo demás. Fundamental y no pagado, claro. Y el aumento terrible de la violencia doméstica, la violencia en la sombra. Aunque como contrapunto también surgieron redes de solidaridad y apoyo mutuo, esa hermandad como acto político que menciona el libro. Sí, la respuesta colectiva frente a la crisis. Y justo cuando parecía que se avanzaba, ¡zas!, el libro nos alerta sobre el contraataque. Describe una reacción patriarcal, organizada, a escala global, contra los avances feministas y de los derechos LGTBIQ+. Sí. Un backlash, una reacción muy fuerte. Que se alimenta de populismos autoritarios y discursos de odio. Sí, y detalla cómo opera. En Estados Unidos, la presidencia de Trump, según el libro, fue un ejemplo claro. Retórica misógina, nombramiento de jueces conservadores que culminó en la anulación de Roe contra Wade. La eliminación del derecho federal al aborto después de 50 años. Exacto. Un retroceso de una magnitud histórica. Y a eso se suma el alarmante crecimiento del odio online, a menudo dirigido por hombres jóvenes radicalizados. Preocupante. En Brasil se menciona el mandato de Bolsonaro, con ataques directos al feminismo, a activistas ambientales. Sí, y retrocesos en políticas de género. Y en México es llamativo cómo el libro describe que el entonces presidente López Obrador utilizó su plataforma diaria para atacar a mujeres en posiciones clave de poder. Menciona a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, o a la candidata opositora Xóchitl Gálvez. Sí, el propio Tribunal Electoral lo calificó como violencia política de género. Vaya. Y es una violencia que tiene consecuencias reales, especialmente en un país con cifras tan altas de feminicidio. El libro contrapone esta situación con la posterior elección de Claudia Sheinbaum como primera presidenta. Lo que abre un nuevo capítulo, claro. Lleno de expectativas e interrogantes sobre si podrá marcar una diferencia real en este contexto tan complejo. Luego está el caso de Argentina con la llegada de Javier Milei. El libro señala que se autodefinió como antifeminista desde el principio y tomó medidas concretas. Sí, cerrar el Ministerio de Mujeres, negar la brecha salarial, cuestionar la propia existencia de la violencia de género. Incluso propuso eliminar el feminicidio como figura legal específica. Su discurso en Davos tuvo una repercusión mundial, ¿no? Sí, fue muy comentado. Lo que el libro argumenta es que no son casos aislados, hay un patrón global. ¿Cómo cuál? Pues debilitamiento de organismos internacionales que velan por la igualdad, auge de partidos de ultraderecha en Europa con agendas antifeministas explícitas, leyes que restringen el aborto, promoción de roles de género tradicionales y la criminalización de la protesta, sobre todo la feminista. Entiendo. Un intento coordinado de hacer retroceder el reloj. Eso parece sugerir el análisis, ¿sí? Pero, y este es un gran pero, por suerte, frente a cada intento de retroceso, la resistencia no solo persiste, sino que se reinventa. El libro dedica una parte importante a visibilizar estas luchas. Menos mal.
Desde figuras ya icónicas como Malala Yousafzai defendiendo la educación de las niñas contra viento y marea, Un símbolo global, sin duda. hasta movimientos masivos como las protestas en Irán tras la muerte de Jina Mahsa Amini. Ese lema, mujer, vida, libertad. Resonó en todo el mundo. Ver a esas mujeres desafiando al régimen, quemando velos, cortándose el pelo, fue de una valentía extraordinaria frente a una represión brutal. Impresionante. Demuestra que la chispa de la insumisión puede prender en los lugares más inesperados. Y el activismo climático juvenil, que tiene rostros muy reconocidos como Greta Thunberg, pero también otras voces como Shille Bastida, de origen mexicano, o Vanessa Nakate, de Uganda. Que además pone sobre la mesa el racismo ambiental. Exacto, cómo el cambio climático afecta de forma desproporcionada a las comunidades racializadas. No es igual para todas. En Latinoamérica surgen figuras como Francia Márquez en Colombia. Llega a la vicepresidencia desde el activismo afrodescendiente y ambiental, hablando de vivir sabroso y de un feminismo popular anclado en el territorio. Una voz muy potente. O Olimpia Coral en México, que transformó su propia experiencia de violencia digital en una ley para proteger a otras. Son ejemplos de cómo convertir el dolor en acción política transformadora. Qué importante eso. El libro también recoge actos de valentía moral individual, como el de la obispa Marian Edgar Bude enfrentándose a Trump. Sí, momentos puntuales pero significativos. Y subraya la importancia de las luchas LGBTQ+, recordando a pioneras como Marsha P. Johnson y a figuras actuales. Y no olvida la tecnopolítica, ¿no? Claro, el activismo digital ha sido clave para movimientos como #MeToo o #NiUnaMenos. Ha cambiado la forma de organizarse y denunciar. Sin duda. Y quizás una de las formas de resistencia más conmovedoras que menciona es la que llama desde la raíz, los feminismos comunitarios indígenas y las madres buscadoras en México. Las madres buscadoras. Mujeres que, ante la ausencia del Estado, salen a buscar a sus desaparecidos, enfrentándose al crimen organizado y a la indiferencia oficial con una dignidad y una fuerza increíbles. Ellas sí que son insumisas en el sentido más profundo de la palabra. Totalmente de acuerdo. Llegamos así al final, donde el libro retoma esa metáfora central, la marea salmón. ¿Qué significa exactamente? Pues es un llamado, ¿no?, a nadar colectivamente contracorriente, a no conformarse, a desafiar la opresión en todas sus formas. Pero, y esto creo que es clave, según el libro. Sí. No se trata solo de que las mujeres ocupen los viejos espacios de poder, sino de transformar esos espacios y esas lógicas de poder. Exacto. No es llegar para mandar igual, sino para cambiar las reglas del juego. Y para eso propone un feminismo interseccional. Explica eso un poco más. Pues que entiende que las opresiones se cruzan. No es lo mismo ser mujer blanca y de clase alta que ser mujer negra, indígena, migrante, trans o pobre. Hay que tejer alianzas con otras luchas. La antirracista, la ambiental, la de los derechos LGTBIQ+. Entiendo. E incluye explícitamente a los hombres como aliados necesarios, aquellos que entienden que el machismo también los limita y que la empatía, bueno, pues es revolucionaria. Y propone una especie de revolución ética, ¿no? Basada en el cuidado. Sí, esa es una idea central del final. Cuidar la vida, cuidar la memoria, cuidar el planeta, cuidar las relaciones, cuidar la palabra, como un principio político fundamental. Pasar de una lógica de competición y dominación a una de interdependencia y construcción colectiva. Inventar otro tipo de poder, más horizontal, más humano, digamos. Suena bien, pero exigente. Es una visión esperanzadora, sí, pero también muy exigente. No basta con criticar, hay que construir alternativas. Sin duda. Líderes e insumisas nos deja entonces con este panorama complejo. Hemos visto avances enormes, sí, pero también un contraataque patriarcal muy potente y preocupante. Una tensión constante. Y en medio de esa tensión, una resistencia increíblemente diversa, creativa y tenaz. La autora cierra preguntando, ¿qué nos queda por hacer? Y lanza esa idea del cuidar como principio político transformador. Y quizá esa sea la reflexión final que podemos dejar flotando para quien nos escucha, ¿no? En este mundo convulso, entre el avance y el retroceso, ¿qué significa concretamente cuidar en nuestro día a día, en nuestro entorno más cercano? Buena pregunta. Pues, ¿cómo podemos convertir ese cuidado de la memoria colectiva, de las relaciones justas, del medio ambiente, de usar las palabras con precisión y respeto, en un pequeño acto cotidiano de resistencia,
cómo sumarnos, cada cual desde su lugar, a esa marea salmón que intenta rehacer el mundo nadando a veces agotadoramente contracorriente. Pues sí. Una pregunta que, como la marea, sigue en movimiento.